es nuestro invitado el doctor José Serrano, ministro del Interior, con quien vamos a conversar sobre algunos aspectos del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad, acerca de los más buscados y del proceso disciplinario contra el coronel César Carrión. Ministro, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día. ¿Cómo está? Ministro, antes de entrar a los temas anunciados, el sábado el presidente Correa anunció que se reabrirá en el Ministerio del Interior la investigación sobre el caso Restrepo, entre otras razones porque en el documental de María Fernanda Restrepo se señala que continúan en servicio activo policías que estuvieron involucrados. ¿Qué acciones va a tomar el Ministerio a su cargo? Bueno, en primer lugar, el caso Restrepo se reabrió ya con el informe de la Comisión de la Verdad, que permite reabrir a su vez una investigación en la Fiscalía General del Estado por crímenes de lesa humanidad. Dentro de esa perspectiva, pues también nosotros haremos una investigación administrativa adicional desde el Ministerio del Interior que nos permita clarificar adecuadamente, pero también entregar la información necesaria al sistema judicial dentro del informe de la Comisión de la Verdad que se está investigando ya nuevamente. Incluso existen fiscales en la Fiscalía General del Estado que están dedicados exclusivamente a esos casos. Esto, obviamente, hay que verlo también dentro del contexto del rompimiento de la cadena de impunidad. Requerimos romper la cadena de impunidad y aquí lo fundamental también es encontrar los restos de los hermanos Restrepo, y en eso también vamos nosotros a centrar nuestro esfuerzo y nuestra gestión en este caso. Cuando usted asumió el cargo, anunció la adopción de algunas medidas de confianza para fortalecer la disciplina policial. Al respecto, el doctor Ricardo Camacho, asesor del ex ministro Yal, cuando fue ministro del Interior, aquí en Contacto Directo señaló lo siguiente sobre su propuesta. Veamos lo que dijo. Asunto de Internos se sigue investigando a sí mismo a sus propios policías. El inspector general de la policía sigue respondiendo al señor comandante general de la policía. Mire el caso de Esmeraldas, un coronel de Estado Mayor de la policía, comandante provincial de Esmeraldas, implicado con 1,5 toneladas de droga. Es más, cuando llega el señor ministro Serrano a la cartera del Ministerio del Interior, recuerde usted que le aparece con una idea fundamental, que era la aplicación de medidas de confianza, que es el tema del polígrafo. Pero en el articulado no se habla del polígrafo y se decía que no se aplicaba el polígrafo porque no había la ley. Ministro, ¿por qué no se han incorporado al proyecto de Código de Entidades de Seguridad estas medidas de confianza que usted mismo propuso para que tengan fuerza de ley? Pues según el ex fiscal Pesantes, pues no se podían aplicar. Mire, el tema de las medidas de confianza está claramente determinado en el nuevo Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, en todo lo que tiene que ver a sistema disciplinario, pero también en todo lo que tiene que ver a formación y carrera policial. Se ha establecido como uno de los criterios preponderantes a través de los cuales de estos medios técnicos podamos también determinar y evaluar y a su vez también calificar, pero al mismo tiempo determinar dentro del reclutamiento quienes ingresan desde la formación a policías, tanto para oficiales como para clases y policías, a la carrera policial. Y no solo para la carrera policial, sino también para el Cuerpo de Investigaciones Civiles y también para el Cuerpo de Protección de Funcionarios Públicos, ¿no? Entonces esa es una medida fundamental que está establecida en el Código Orgánico y que yo creo que es importante que antes de dar cualquier criterio, pues el señor Camacho lea la propuesta, ¿no? Que a propósito está en la página web para todos los ecuatorianos. Pero está establecido en el código, no se señala de manera genérica, digamos, medidas de confianza y se dice específicamente el polígrafo o simplemente en términos generales. Está como medidas de confianza, y porque no es la única medida, porque aquí también hay una serie de evaluaciones psicológicas, hay una serie de evaluaciones dentro de otros parámetros que también contemplan lo que son medidas de confianza. Ya. Ahora, acerca del control sobre los abusos policiales, el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, el señor Alston, que vino invitado por el gobierno, en el párrafo 92 de su informe recomendó lo siguiente, decía él: el gobierno debería crear un nuevo ente facultado para recibir e investigar las denuncias de abusos policiales que disponga de los recursos, la autoridad y la independencia necesarios para investigar los presuntos abusos policiales de manera creíble, objetiva y eficaz. Sobre este punto también, ministro, también se ha señalado que en el proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad se ha omitido la creación de este organismo y que se mantiene el control dentro de la propia policía. ¿Qué es lo que ha variado respecto de este control? Bueno, aquí el tema fundamental es que en
en el eje específico del control disciplinario de la policía, el Ministerio del Interior tiene la capacidad para auditar dentro del proceso y ex post también qué es lo que se ha hecho con investigaciones administrativas que la Inspectoría General de la Policía realiza. ¿Esto qué nos va a permitir? No nos olvidemos, entre paréntesis, que cuando el relator de Naciones Unidas, Alston, llegó al país, todavía la policía tenía una autonomía e independencia financiera, administrativa y disciplinaria total. Entonces, en el nuevo Código Orgánico lo que se establece claramente es esta capacidad, esta competencia del Ministerio del Interior para auditar esas investigaciones que pueda estar llevando a cabo la policía. Esto es fundamental en la medida en que ya no solamente el ministerio, el rector político de Seguridad Ciudadana va a poder acceder a una revisión de esos expedientes si es que se presenta un recurso de revisión, sino en el mismo proceso, si es que se presenta una denuncia de irregularidad en cómo se está llevando el debido proceso, por ejemplo, o si es que se está parcializando el proceso para dejar en la impunidad un caso, el Ministerio va a poder acceder directamente a su auditoría y va a poder hacer sus señalamientos. Esto es clave, obviamente, porque el Ministerio será ahora el Ministerio del Interior será el que tenga las competencias administrativas y financieras y ya no esta autonomía de la policía, ¿no? Ahora, respecto al proceso disciplinario contra el coronel César Carrión, que tiene que resolverse, tengo entendido que hoy tal vez, ¿qué es lo que se está juzgando? Como ha habido algunas acusaciones, que haya hecho declaraciones a la CNN sin autorización del superior, o cuál es la falta disciplinaria o administrativa que se está juzgando. Bueno, son algunos aristas en realidad las que tiene ese proceso. Las declaraciones que él dio a CNN, pero por otra parte también su participación en los hechos del 30 de septiembre. Entonces es un cúmulo de pruebas que se han dado en ese caso y que obviamente yo no me puedo pronunciar porque en última instancia seré yo quien resuelva también el caso, ¿no? En todo caso son algunos aspectos, no solo las declaraciones a la CNN. Ahora, hay un aspecto muy importante en la ley que justamente trata de concentrar a la policía en la seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que ocurre sobre las funciones o servicios que deja de prestar la policía justamente para concentrarse en la seguridad ciudadana? Según las disposiciones transitorias del proyecto de ley, se establece que en 180 días se transferirá a migración, que no es un grupo muy grande, y en un año vigilancia de cárceles, recursos naturales, bienes culturales y turismo. Pero para tránsito, que tengo entendido que es donde más personal policial se ocupa, se estipula simplemente un plazo razonable. Ahora, este plazo razonable, según la experiencia nacional, podría alargarse por un plazo indefinido. ¿Por qué no se determina desde ya quién o quiénes van a asumir esas funciones de tránsito en el propio Código Orgánico? A ver, aquí hay un elemento fundamental que también hay que contextualizar. Pasamos la propuesta, en realidad, de nuevo Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, se articula a la agenda estratégica de políticas de seguridad ciudadana y gobernabilidad. Esto es fundamental, porque lo que pretendemos es, y el objetivo de los ecuatorianos y ecuatorianas tiene que ser pasar de un estado de impunidad a un estado de previsión y de prevención. En ese sentido, la Policía Nacional asumirá un rol efectivo en lo que tiene que ver a prevención y en lo que tiene que ver a investigaciones, teniendo en cuenta que la prevención, la policía preventiva como tal, está fundamentada en el eje de respuesta judicial, es decir, donde los jueces, los fiscales y la policía hacen su trabajo. Y por otra parte, el tema de previsión y de prevención de la agenda estratégica tiene que ver ya con las políticas sociales, el rol de articulación con los gobiernos locales y la ciudadanía a través de los comités barriales o brigadas barriales. Pero en lo que tiene que ver específicamente al tema tránsito, al tema migratorio, al tema de patrimonio, etcétera, lo que se ha establecido son estos plazos, básicamente dentro de la posibilidad, y en el tránsito específicamente dentro de la posibilidad, que no todos los municipios van a incluir dentro de sus competencias las de tránsito de manera inmediata. Esto va a ser un tema progresivo. Entonces, en la medida en que el Distrito Metropolitano de Guayaquil, el Distrito Metropolitano de Quito, Cuenca, por ejemplo, que son las primeras ciudades que van a asumir estas competencias, lo hagan,
esos policías a su vez van a ser incorporados dentro del sistema preventivo de seguridad ciudadana. Esto obviamente nos va a dar una lógica mucho más estructurada y no tener una policía atomizada encargada de todo y sin posibilidad de ejercer su gestión. Claro, pero se va a ir haciendo paulatinamente lo del tránsito, porque como bien usted señala, no todos los municipios tienen la misma preparación y organización para ir asumiendo esta competencia. Entonces eso se va a ir haciendo paulatinamente. Pero tal vez sería necesario de todas maneras fijar un plazo, porque si no se podría en ciertos sectores alargar mucho. No, porque en el tema de tránsito, por ejemplo, el municipio de Rumiñahui, el municipio de Cañar, el municipio de Palestina, por ejemplo, tomarán no solamente un año ni 2 años, tomarán algún tiempo más para que efectivamente pueda adquirir, efectivamente implementar las competencias de tránsito. Entonces la perspectiva es tampoco agobiar a esos pequeños municipios que en los próximos años no van a poder asumir esas competencias. Lo fundamental acá es cómo la policía pasa de ser una policía con una doctrina militarizada a una doctrina civil, comunitaria, armada, al lado de los ciudadanos y no sobre los ciudadanos, que efectivamente permita combatir de mejor manera la delincuencia y los hechos violentos. Ahora, sobre el combate a la delincuencia hay un mecanismo que ha estado funcionando, que es el de los más buscados. ¿Cuáles han sido los parámetros o cuáles son los parámetros de determinación? ¿En base a qué criterios se los selecciona? ¿Y por qué son solo 10? Bueno, le reitero, el tema fundamental aquí es romper el estado de impunidad. Si no rompemos el estado de impunidad, obviamente no podemos dar el siguiente paso hacia la implementación de políticas de previsión y de prevención. Entonces, aquí hemos establecido delincuentes, y debo señalarlo así enfáticamente, delincuentes que han estado con procesos judiciales desde hace casi 10 años. Desde el año 2002 hay procesos que simplemente han estado parados porque no se les ha podido aprender a estas personas que estaban implicadas en estos delitos de asesinato, de robos y de una serie, incluso de casos de sicariato. Entonces, estas personas ahora están, de acuerdo a algunos parámetros, como por ejemplo si pertenecen a una banda, qué tipo de banda pertenecen, qué tipo de delitos han tenido, qué tipo de antecedentes penales han tenido, si es que además existen ya otras órdenes de detención sobre ellos. Es decir, más o menos como 20 parámetros que permiten determinar este listado. Este listado está compuesto en realidad por 36 ciudadanos o individuos que han cometido delitos. Y ahora, cada vez que uno se captura uno ingresa. Pero lo fundamental acá, le vuelvo a reiterar, no solamente es la aprehensión que podemos hacer a los ciudadanos, sino qué pasa dentro del proceso. Los 8 más buscados capturados, ninguno está con medidas sustitutivas, todos están con prisión preventiva. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que esos ciudadanos tengan la pena mayor. ¿Por qué? Nosotros no vamos a ir no estamos buscando que en la coordinación que hacemos con la Fiscalía que aquí se les imponga una pena de 4 de 5 años, no, la pena mayor en esos delitos. Porque definitivamente ciudadanos que han estado transitando por la calle después de haber hecho lo que ellos han querido con la ciudadanía, no podemos. Claro, son delincuentes peligrosos. Justamente por eso se llamó la atención la propuesta del presidente. Pero en vista de que ni la amnistía, que es para delitos políticos, ni el indulto, que es por razones humanitarias, se puede aplicar para los más buscados que se entreguen y permitan el desmantelamiento de bandas, aparte de lo que usted señala que es lo correcto de aplicar la máxima pena, ¿qué mecanismo legal eventualmente se podría aplicar para los delincuentes arrepentidos que contribuyan a justamente desmontar estas bandas de delincuentes avesados? El presidente ha sido muy claro en señalar que para los delincuentes que han cometido delitos graves, para ellos obviamente no puede haber ninguna consideración. Habrá que ver estos delitos menores, ¿no es cierto?, sobre los cuales en una entrega voluntaria, pero que al mismo tiempo permite ir rompiendo este cerco de impunidad, este cerco de violencia también que se ha generado. Obviamente habrá que hacer el análisis respectivo ya en coordinación con el sistema judicial. Lo fundamental es que en los delincuentes, de los 8 más buscados o de los sicarios capturados ya en su totalidad, en el caso del empresario quiteño también, que lastimosamente falleció hace más de un mes, ¿no es cierto?, es lograr la pena mayor. Para ellos no puede haber ninguna contemplación. Esas personas que se han estado burlando de los ecuatorianos, cometiendo crímenes aquí, creyendo que esto es tierra de nadie, para ellos hay que lograr las penas más severas y obviamente comenzar a generar los precedentes en el rompimiento, en esta propuesta de rompimiento de impunidad. Mano dura para poder... Y por ahí vamos. Ministro, gracias por su participación en Contacto Directo.